Durante años, las campañas presidenciales giraron en torno a combatir el crimen organizado, pero luego del proceso de paz firmado con las FARC en el 2016, la narrativa inevitablemente tuvo que cambiar. El conflicto armado dejó de ser el foco de los debates y otros temas comenzaron a ser de mayor interés para los colombianos. La corrupción es sin duda una palabra que ha retumbado en el debate público en los últimos años y que le sirve a los candidatos para separarse de los políticos tradicionales y ganar así millones de votantes. En pocos días conoceremos a nuestro nuevo presidente. La decisión está dada entre Gustavo Petro o Rodolfo Hernández y el discurso anticorrupción se tomó ambas campañas. Pero realmente, ¿qué significa esto? Colombia necesita, es un presidente que sea capaz de enfrentar esta mafia que nos está gobernando, que es una tanda en su gran mayoría de ladrones. El objeto mío, ganando la presidencia de la República, es hacer una limpieza general de estos que se están robando a Colombia. Voy a derrocar el régimen de la corrupción. Lo que existe en Colombia es un régimen de corrupción y hay que derrocarlo. Y en eso consiste el cambio. Porque voy a cambiar la economía colombiana para que no le pertenezca a 5, sino a millones. Que millones de colombianos tengan la oportunidad de construir riqueza a partir de las condiciones del crédito, del saber, del espacio. Y porque quiero sacar a Colombia de un autoritarismo hacia una democracia viva y multicolor. Aquí te explicaremos qué es la corrupción, por qué genera tanto interés en la ciudadanía y la responsabilidad que implica este discurso en los candidatos a la presidencia, para que puedas ir a las urnas bien informado. Para entender el concepto, aquí nos vamos a apoyar en Transparencia por Colombia, una ONG internacional experta en la materia. Así entonces podríamos entender la corrupción como un abuso de poder o incluso de confianza, en el que alguien se va en contra de los intereses colectivos para satisfacer su beneficio particular. ¿Y cómo se logra eso? Pues a través de ofrecer, entregar o recibir algún tipo de bien, dinero o servicio, a cambio de realizar alguna acción, tomar alguna decisión o incluso omitir e ignorar detalles. Claro, hay corrupción pequeña y grande. En la pequeña encontramos gabelas, ventajas o tratamientos preferenciales en contratos de bajo monto o trámites ante el Estado. Aquí podemos aprovechar la coyuntura y poner como ejemplo a uno de los candidatos presidenciales, Gustavo Petro, a quien se le acusa de que cuando era senador en el 2008 votó por Alejandro Ordóñez para elegirlo como procurador general, y así, un año después, Ordóñez pagó ese favor nombrando a un gran amigo de Petro como procurador delegado ante el Consejo de Estado, y así él quedó con una cuota suya dentro de este órgano de control. Un episodio que, como toda pequeña corrupción, resulta muy difícil de probar, aún más cuando todos los involucrados lo niegan y no hay nada que permita tener una trazabilidad de esos acuerdos, casi siempre por debajo de la mesa y que suceden muy seguido en el escenario de la política. Hay que decir igual que actualmente en la Procuraduría no hay ningún proceso activo en contra del candidato del pacto histórico. De 21 investigaciones, todas se han cerrado sin responsabilidad en su contra, pero en la Fiscalía y la Corte Suprema aún hay algunos casos en revisión. Ahora, para continuar hablando de corrupción, pero esta vez a gran escala, también podemos usar como ejemplo al otro candidato, Rodolfo Hernández. Primero, hay que decir que la gran corrupción toca los niveles más altos del gobierno a través de la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que le permiten a un líder beneficiarse a expensas del bien común. Hoy, el candidato Hernández está imputado por presunto interés indebido en un millonario negocio para favorecerse a sí mismo, a terceros y encima haber influido a otros para que cometieran delitos. Esto nos permite ejemplificar muy bien el abuso de poder. Según acusa la Fiscalía, mientras Hernández era el alcalde de Bucaramanga, se celebraron contratos que habrían beneficiado a uno de sus hijos. El candidato habría presionado a subalternos para contratar a dedo, mientras su hijo, al parecer, habría suscrito un acuerdo en donde se repartían jugosas comisiones por adjudicar esos contratos a una empresa de su interés y de la cual sacaría una buena tajada. El próximo 21 de julio comenzará el juicio por este entramado, aunque de quedar presidente antes, todo podría dar un giro al que le podríamos dedicar un capítulo entero.
Ejemplos como estos abundan en el país e involucran, como ya vimos, desde candidatos presidenciales hasta los mismos expresidentes, y no permiten que Colombia logre avances significativos en materia anticorrupción. Una década de estancamientos que nos está pasando factura. Teniendo en cuenta que estamos a pocos días de conocer al nuevo presidente, vale la pena preguntarse si existirán cambios sustanciales en materia anticorrupción si nos basamos en las propuestas de ambos candidatos, o cómo podemos interpretar el futuro en ese sentido. Lo consultamos con Gerardo Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, y aquí nos lo explica. Lograr cambios sustanciales en materia anticorrupción en Colombia pasa por distintos factores. Primero, por supuesto, hay que considerar las propuestas que hacen los candidatos desde un punto de vista estructural, pero también de coyuntura. En lo estructural, lo que vemos es que siguen siendo necesarias unas reformas de fondo que van a necesitar un trámite en el Congreso, por ejemplo, una reforma política, un cambio en el Estatuto de Contratación Pública que cierre los regímenes de excepcionalidad o el fortalecimiento de la independencia de los órganos de control y el fortalecimiento de la justicia. Y para eso se necesita entonces una gran capacidad de articulación entre las distintas ramas del poder público y no depende solamente del presidente. Pero marcará una diferencia si tenemos un ejecutivo muy comprometido con promover esas reformas en el legislativo. Y en términos de coyuntura, por supuesto, es muy importante para generar cambios que la lucha contra la corrupción sea liderada desde el más alto nivel, pero no solamente con discurso, con planteamientos que son generales, sino que se pueda demostrar a través de la gestión propia del Ejecutivo. En particular, marcará mucha diferencia el acceso a la información pública sobre uso de recursos públicos, toma de decisiones de alto impacto para la ciudadanía, lo mismo en materia de meritocracia, quienes llegan al empleo público a partir de las designaciones que haga el nuevo presidente de la República en las entidades más importantes del Estado, y también por herramientas muy importantes como la protección a denunciantes de actos de corrupción que tenemos pendiente en Colombia desde hace mucho tiempo. Es muy importante entender que hay unas medidas de fondo, otras coyunturales, pero que además la lucha contra la corrupción y ese cambio que se requiere no depende únicamente de un nuevo liderazgo, que seguramente sería muy importante contar con ese liderazgo ético, efectivo, sino también del concurso de toda la sociedad, de las distintas entidades que hacen parte de este sistema de pesos y contrapesos, y que como de nuevo sociedad nos pongamos una meta de poder avanzar hacia niveles de corrupción que no sean los que estamos viendo en este momento y que realmente logremos frenar esa corrupción que afecta gravemente nuestros derechos humanos, la garantía de nuestros servicios en amplias capas de la población y en general la estabilidad y la credibilidad del sistema democrático. A partir de eso surge una pregunta. ¿Qué debe hacer entonces el nuevo presidente para que el discurso no se quede en palabras y se convierta en hechos? Hernández nos responde. Los focos del próximo presidente para salir de ese estancamiento yo creo que tienen que estar alrededor nuevamente de temas que pueden ser de coyuntura o temas que ayuden a mostrar unos resultados relativamente rápidos pero de alto impacto en materia de lucha contra la corrupción. Nuevamente el tema de acceso a la información pública es vital, el tema de meritocracia en el empleo público y el tema de contratación pública, que es uno de los ámbitos que son más sensibles a la corrupción y por supuesto pues para la ciudadanía. Pero existe algo adicional que hemos insistido bastante y es que ante los niveles de desconfianza que tenemos en Colombia de la ciudadanía hacia las instituciones públicas, es fundamental fortalecer un liderazgo público ético muy consistente con el discurso que muchas veces parece políticamente correcto de lucha contra la corrupción, pero que requiere una coherencia entre ese discurso y las acciones que se toman en el Ejecutivo. Creo que esa va a ser la gran prueba para quien llegue a la presidencia de la República. Ambos candidatos han planteado bastante el tema de lucha contra la corrupción. Y realmente lo que marcará una diferencia son las acciones específicas que pongan en marcha y algo muy importante y es la manera como van a orientar su capacidad de gestión, su capacidad institucional hacia este propósito. Ahí, por ejemplo, habría que recoger algunas propuestas que se han hecho sobre cómo fortalecer, por ejemplo, el diseño de la Secretaría de Transparencia
de la Presidencia de la República, cómo seguir fortaleciendo los organismos de control, su independencia, su capacidad técnica, cómo hacer más efectivo ese control también en el nivel territorial, entre otros aspectos que son fundamentales para la lucha contra la corrupción. Y es que, como ya lo han explicado los expertos, luchar contra la corrupción implica el fortalecimiento y el respeto por la democracia, los derechos humanos, la equidad, el medio ambiente y el progreso económico. En últimas, es la defensa del bien común. Su uso equivocado ha justificado en diferentes partes del mundo la afectación de derechos fundamentales y las garantías democráticas. Como bien lo plantea Transparencia, debemos evitar que la lucha contra la corrupción pueda ser usada para debilitar la institucionalidad democrática. Y como los ciudadanos hoy están exigiendo que las promesas de campaña lleguen a resultados concretos, no se puede perder de vista que esto siempre se debe dar en el marco del respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos. Gracias por llegar hasta aquí. Elige bien, elige informado y nos escuchamos en la próxima.